¿Qué tal? Bienvenidos participantes. Vamos a continuar con nuestro tema de ética en los negocios. Y bueno, mi nombre es Antonio Saldaña y vamos a proceder, primero que nada, pues a ver nuestro temario, nuestros objetivos y posteriormente a entrar en materia. Si ustedes me lo permiten, en esta sesión de ética en los negocios vamos a ver los siguientes temas. Veremos la definición de deontología y los deberes profesionales, las virtudes morales, la diferencia entre liberalidad y veracidad, la diferencia entre laboriosidad y responsabilidad, y nos acercaremos a la definición de solidaridad en el ámbito profesional. Como hemos comentado a través de estas pláticas, de estas sesiones que hemos tenido acerca de la ética, nuestro objetivo general es tener un correcto y adecuado uso de la ética en los negocios y en la vida propia. Es decir, ejercer la virtud, conocer los valores y la forma de lograr el bien común a partir de mejorar al ser humano por medio del uso del raciocinio. Nuestros objetivos particulares es comprender, por supuesto, el concepto de la ética y su aplicación, una aplicación práctica en los negocios, y distinguir el comportamiento ético de la empresa de uno que no lo es, o de que pudiera ser contrario al bien común. Y bueno, para entrar en materia, definamos qué es deontología. Como siempre, la definición la hemos sustraído del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la cual nos comenta lo siguiente: es la ciencia o el tratado de los deberes. Nosotros al adquirir una responsabilidad adquirimos un deber, es decir, junto con las responsabilidades vienen los placeres. Y nosotros debemos de saber distinguir la justa medida de cada uno de ellos para evitar o caer en el abuso o en la falta de. Veamos que como definición el deber es la norma reguladora de la libertad, consiste en la obligación impuesta al sujeto libre de usar su libertad de un modo determinado. A lo que voy es lo siguiente: el ser humano es libre de decir, hacer y pensar. Aquí hay una diferencia clara. Lo que pensamos y lo que sentimos es nuestro, pero lo que hacemos y lo que decimos es del dominio público. Por lo tanto, una frase mal empleada, una crítica mal estructurada puede hacer mucho daño. Pero nosotros tenemos toda la libertad de pensar para nuestros adentros lo que queramos acerca de cualquier persona, de cualquier proceso o de cualquier país. Sin embargo, el expresarlo, ahí implica una gran cantidad de problemas, sobre todo si no tenemos la responsabilidad de decir las cosas con bases. Igual lo que hacemos. A lo mejor en algún momento dado, por un acceso de furia, uno pudiera sentir la necesidad imperiosa de romper un vidrio. Una cosa es sentir la necesidad, pensarlo, pero otra cosa es hacerlo. Si nosotros rompemos un vidrio que no nos pertenece, inmediatamente invadiremos el derecho del otro. Y el otro, con justa razón, tendrá toda la oportunidad de reclamarnos. Como decía Benito Juárez, los juaristas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, claro, pero en estos límites del derecho y de la libertad, ¿dónde los podemos poner? Bueno, tienen mucho que ver con el deber. Entonces, vemos ahí una definición y una fotografía, la cual, si ustedes fueran tan amables, me gustaría que pusieran atención en qué es lo que está sucediendo en esta escena de la fotografía. Veamos qué es lo que dice. Dice: valor cívico, entereza de ánimo para cumplir los deberes de la ciudadanía sin amedrentarse por amenazas, peligros, vejámenes, y en este caso sería por impulsos, pasiones, digamos la cólera o la envidia o cualquiera de las pasiones humanas de las cuales todos somos sensibles. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la foto? ¿Qué está sucediendo ahí? Es una prueba para los perros, los animales de policía. Debido a su entrenamiento y para graduarse, ellos tienen que contener el impulso de perseguir
a su enemigo natural, un gato. El gato simplemente está pasando porque, bueno, se le ha dado la orden de que camine de un lado a otro y lo está realizando. Contrario a sus instintos, el gato también está entrenado. Su entrenamiento simplemente es pasar ante sus enemigos naturales que podrían destruirlo. ¿Y cuál es el entrenamiento o dónde demuestran el entrenamiento los caninos? Al evitar seguir su instinto. El primer instinto que tendrían era cazar al gato. El entrenamiento demuestra que esto efectivamente ha funcionado, es decir, que el entrenamiento funciona. La pregunta es, si es posible entrenar animales tan disímiles como un gato o un perro para que realicen una orden de acuerdo a lo que deben hacer, es decir, su deber, nosotros que somos seres racionales, que tenemos la capacidad de escoger entre aquello que nos beneficia y aquello que no nos puede beneficiar o que nos puede hacer daño, ¿en qué momento podemos tomar nosotros la decisión para realizarlo o qué tanto controlamos nuestra parte animal para lograrlo? A lo que voy es lo siguiente. Los seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestras pasiones por medio del raciocinio. ¿Qué nos conviene o qué no? En un momento dado, por gula, por ira, por la necesidad de expresión, podemos llegar a hacer cosas que pueden ir en contra de nuestra libertad y de nuestra propia voluntad. Pero para eso tenemos raciocinio, para detenernos y para vislumbrar las posibles consecuencias de nuestros actos. Porque ante un acto realizado implica una responsabilidad. Si los animales pueden lograrlo, con base en un entrenamiento, los seres humanos tendríamos no solo la obligación, sino el deber de realizar más cosas de las que por animalidad estamos preparados a hacer. Es decir, hacer más que despertarnos, comer, dormir y reproducirnos. Estamos obligados a trascender y hacer lo que hacemos mucho mejor de lo que podemos llegar a hacerlo. Es decir, lo podemos cambiar, modificar, llegar a un punto en el cual lleguemos a hacer arte. Con esta idea en mente, vamos a ver una serie de videos que nos pueden ilustrar de una forma más amena estos conceptos. Habíamos comentado en sesiones anteriores que el ejercicio de la ética únicamente es posible en el ámbito de la sociedad, es decir, en el ámbito de las ciudades. Y por algo hablamos de civismo, comportarnos con civilidad, es decir, respetar las leyes aún y cuando la autoridad que nos obliga a cumplirlas no se encuentre en ese momento. Es decir, si nosotros respetamos las normas, las reglas, los reglamentos, las leyes, los códigos, es porque creemos en ello, porque sabemos que la sociedad será mejor si nosotros respetamos estos códigos de conducta. El no respetarlos o respetarlos únicamente cuando hay una autoridad que nos obligue a hacerlo, indica una falta total de moral y de conciencia.
Que el semáforo se ponga en rojo no es indicativo de detenerte porque exista una ley. Si el semáforo se pone en rojo es para permitir el paso de los demás automóviles y así preservar la vida no solo de los transeúntes, sino de los que van conduciendo los otros automóviles. Es decir, la causa fundamental de que existan códigos y reglamentos es preservar la vida humana. La ética nos ayuda a conocer por qué estos códigos tendrían que ser benéficos para la humanidad o no. Claro, por supuesto, hay distintas morales en todo el mundo, en todas las religiones y en diferentes formas de pensamiento. Existen lugares en los cuales la ley indica, si alguien roba, que le corten la mano. ¿Qué es lo que sucede en estos lugares? Bueno, hay muchos mancos, pero también hay muchas personas que si van a robar se aseguran de hacerlo de tal forma que si los logran capturar, saben a lo que se enfrentan. En México no existen este tipo de leyes tan extremas. Sin embargo, si existieran, tal vez los derechos humanos entrarían a abogar por los ladrones, lo cual sería aberrante para nuestra forma de comportamiento. La idea es la siguiente, que las leyes se cumplan y que se cumplan porque el ciudadano cree que son necesarias y que son útiles. Bien, lo que vemos en la diapositiva es lo siguiente. Hablamos del ser humano que al poseer inteligencia debe de ejercerla, es decir, es un don. Y para ello se necesitan tres cosas: trabajo, esfuerzo y método. Cuando nosotros ejercemos estas tres virtudes, hacemos que nuestra inteligencia funcione. Es decir, tenemos la cabeza para algo más que poner el sombrero. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, el trabajo nos comenta que es el medio por el cual se adquiere la ciencia o la experiencia para realizar una labor de forma espontánea. Es necesario tropezar 2 veces con la misma piedra para quitarla, esculpirla o hacerla una barda. Sin trabajo se pierde contacto con la realidad social que evoluciona vertiginosamente y se pierde de vista, despojando al ser de su independencia. El trabajo, además de ser una forma para ganar dinero, ayuda al ser humano a expresar lo mejor de sí. Por algo cada quien escoge su línea de trabajo. Es decir, el trabajo es un vehículo para la expresión humana. El cómo lo haga uno determina la capacidad de ser un mejor ser humano o no. ¿Y cómo lo podemos hacer? Investigando acerca de cómo lograr hacer mejor lo que hacemos. De esto determina el esfuerzo. El esfuerzo, en el caso del trabajo intelectual, por ser coherente con el raciocinio y con la inteligencia, debe ser fundamentalmente un estudio disciplinado, sistemático y permanente. Nadie aprende nada que valga la pena por el solo talento. Aprender requiere de un esfuerzo que realiza la síntesis y que crea métodos para ser recordados, que requieren ser registrados. Es decir, para nosotros aprender a utilizar algún equipo o alguna disciplina científica, necesitamos practicarla, necesitamos trabajarla. Y a partir de ahí desarrollar síntesis, desarrollar trucos, desarrollar tips, desarrollar formas de lograr las cosas de forma más rápida y mejor. Es decir, lo sistematizamos. Y por último, el método, que se divide en 2 puntos al respecto: el orden y el esparcimiento. Con orden nos referimos a cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Miren, las congregaciones religiosas, hay que notar que tienen formas de estructura de pensamiento muy adecuadas, tienen un lugar para cada cosa y una hora para hacer cada trabajo. Es decir, tienen un horario de trabajo y lo respetan a su debido tiempo. ¿Por qué hacen eso? Porque los seres humanos, entre más difícil sea la materia, requiere de más tiempo, pero no por aplicar mucho tiempo al estudio de una materia se va a aprender más. De hecho, los seres humanos requerimos de descanso, esparcimiento, de salir a ver el mundo para tratar de conectar ideas y hacer mejor las cosas.
¿Cuántas veces después de estudiar matemáticas algunos de ustedes se fueron a dormir sin tener la resolución del problema y al otro día, al levantarse mucho más frescos y descansados, pudieron llegar a la resolución de este sin ningún problema? ¿Por qué? Porque el cerebro requiere tiempo para unir y hacer conexiones de todo aquello que ha visto. Es decir, uno aprende más si le da un periodo de tiempo determinado, digamos 1 hora, 2 o 3 al día, durante varios días, que estudiar un solo día 24 horas. En un solo día 24 horas de estudio les darán una retención del 20%. En 7 días con 1 hora de estudio la retención podrá ser hasta del 80%. Todo depende de cómo estamos dosificando este conocimiento y es el uso de la razón. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con la ética? Bueno, la ética va cambiando y se va modificando de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. Es decir, no tenemos la misma ética que teníamos o que se seguía en la época romana. La costumbre, por ejemplo, había costumbres aberrantes en la época de los romanos, como ahogar a los niños que fueran deformes o que tuvieran un retraso mental. Ahora es aberrante para todos nosotros. Por ejemplo, en la Roma antigua estaba bien visto que el padre ahorcara a los hijos si es que estos no cumplían bien con la moral de esa época. La idea aquí es la siguiente: si la moral va cambiando, se va adaptando, la ética también tiene que cambiar y adaptarse a los nuevos paradigmas a los cuales nos enfrentamos. Entonces, quisiera yo pasar al pizarrón para explicar lo siguiente. En una empresa, por lo menos hasta antes de los años 50, los empresarios seguían algo que ellos daban en llamar moral romana. La moral romana se basa en la premisa fundamental de haz lo que te conviene. ¿Qué es lo que conviene a una empresa? Pues bueno, seguir la ley del lugar en donde está su empresa. ¿Qué es lo que le conviene? Ganar dinero. ¿Qué es lo que le conviene? Producir más. Esto era muy bueno de los años 50 para atrás, era funcional, era una etapa de industrialización. ¿Qué es lo que pasa con la moral actual? Sí, es la moral romana. Las empresas sirven para ganar dinero, sirven para seguir la ley, sirven para que exista productividad en el ámbito social. Pero además es necesario contar con responsabilidad individual, social, local y mundial. ¿Por qué? Porque el ámbito de las empresas ya no afecta únicamente a su alrededor, sino puede afectar a todo el mundo. ¿Con esto a qué nos referimos? Con que la empresa debe de producir productos que sean ecológicos, amigables con el medio ambiente y que promuevan la conservación. ¿La conservación de qué? De la cultura, del lenguaje, de las formas conocidas por la localidad. Poníamos un ejemplo en sesiones anteriores, en las cuales, pues bueno, digamos, tenemos una medicina. Si las leyes locales o las leyes de nuestro país prohíben la venta de esta medicina por ser venenosa para nuestros conciudadanos, pues bueno, busquemos otro país donde esta medicina sí se pueda vender debido a que las leyes de ese país no contemplan que sea venenosa. Esto podría convenir en la empresa con la moral romana. ¿Por qué? Porque era haz lo que te conviene. ¿Qué es lo que sucede en la moral actual de las empresas? Esto no es posible. Es necesario que sea bueno para un lado y bueno para todos, para que pueda ser una mercadería vendible y accesible por todos. Ha cambiado la moral, ha cambiado la ética. Veamos pues otro video que nos puede aclarar un poco el punto. Perdón, no terminé de explicar el orden, que es la exigencia de análisis y premisa de síntesis. Hablábamos hace rato de orden y esparcimiento. Se requiere de orden en el estudio, lo mismo que en el trabajo profesional
orden en la distribución del tiempo para la actividad, la comida y el descanso, orden en las notas y fichas en el estudio con la convicción de que aquello sin anotar u ordenar se dispersa o extravía, y el equilibrio estable entre el orden permite el desarrollo de la inteligencia y la paz de la conciencia. El esparcimiento es, tratábamos de explicar que vivir con intensidad no es lo mismo que vivir vertiginosamente. La libertad espiritual indispensable para pensar, crear y vivir con plenitud de conciencia psicológica y moral no solo se logra cuando se llega a amar el tiempo personal y el silencio. Es decir, hay que darse tiempo para hacer todo lo que requiere el espíritu, estudiar, trabajar y crecer de forma espiritual. Y bueno, esperemos que nos pueda aclarar un poco más acerca de la empresa el siguiente video. Es un programa de liderazgo y bueno, está subtitulado de Gui Kawasaki. The first thing I figured out and learned, sometimes the hard way, about entrepreneurship is that the core, the essence of entrepreneurship is about making meaning. Many people start companies to make money, the quick flip, the dot-com phenomenon. And I have noticed in both the companies that I've started and funded and been associated with, that those companies that are fundamentally founded to change the world, to make the world a better place, to make meaning, are the companies that make a difference. They are the companies that succeed. My naive and romantic belief is that if you make meaning, you will probably make money. But if you set out to make money, you will probably not make meaning and you won't make money. So my first thought is you need to make meaning. That should be the core of why you start a company. There are 3 ways to make meaning. First is to increase the quality of life. My background is the Macintosh division of Apple Computer, and I can tell you with total certainty that we were not motivated by making money. We were motivated by changing the world to make people more creative and more productive. We were trying to increase the quality of life for the Macintosh user. And that was a great motivation. It kept us going through many difficult periods. We were waking up in the morning thinking how we could change people's lives. A second way to make meaning is to right a wrong. You know, this fish is going to die after jumping out. But to right a wrong means that you find something that's wrong in the world, or you notice something that's wrong, or you want to fix that. This might be particularly applicable to not-for-profits where, you know, there's pollution, or there's crime, or there's abuse. And their very core is to end that wrong. And the third way to make meaning is to prevent the end of something good. If you see something beautiful, something wonderful, and you just can't stand the fact that it's been eroded, it's being changed, it's being ruined. So I ask you, as you start your companies, your not-for-profits, your churches, your schools, whatever you're starting, please have one of those 3 motivations, one or more of those motivations. If you don't have any of those motivations, I suggest that you rethink what you're doing. I think these 3 things are the key to starting a great organization. Bueno, en este caso vemos que se agrega un concepto más y ese es el brindar valor. Es decir, haya un porqué de la empresa, lo cual implica que la moral ha cambiado. La idea, sí, ok, es hacer dinero, por supuesto, porque toda empresa vive de eso, pero también dar algo más, es decir, agregar valor, que la empresa sirva para mejorar la sociedad, para conservar la naturaleza y para ayudar a los ciudadanos a ser mejores personas. Si logramos esto, lo tenemos claro, entonces podremos hacer que funcione y que el dinero llegue. Bien, en la diapositiva vemos el siguiente tema, que son las virtudes morales, y parte de un principio fundamental: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Este ideal entre sociedades, pues bueno, ha sido muy utilizado. Es decir, si alguien quiere evitar que le ponchen las llantas, pues no se estaciona en un lugar donde está prohibido. Bien, ¿pero qué genera esto? Violencia genera más violencia. He conocido a muchos de mis vecinos que han ponchado muchas llantas y a ellos, a su vez, les han roto muchas ventanas. ¿A dónde es a lo que vamos? Tratar de llegar a que los demás respeten los lugares sin necesidad de violentarnos.
Dice, el respeto de la propia persona obliga al respeto para el prójimo. ¿Qué tanto se respetan ustedes? El respeto de la propia familia obliga al respeto de los lazos familiares entre los demás. ¿Qué tanto respetan a su padre, a su madre, a sus hermanos, a pesar de cómo sean? Porque eso implica el respeto. Tú puedes tener ideas diferentes a las mías, pero no por eso quiere decir que estés equivocado. Cada quien puede seguir el camino que desee. El respeto al propio país lleva al respeto a los demás países y todo ello se suma en el respeto general a la sociedad humana. Es curioso, pero los mexicanos que viven en otros países, digamos Holanda, Alemania, Francia, hablan con orgullo y con amor por su patria, porque la extrañan las tortillas, el sabor del picante, de la comida, de la calidez de la gente. Pero muchas veces los mexicanos que vivimos en México ciudad, cuando hablamos con extranjeros no lo hacemos con orgullo. Vemos todo lo que está mal alrededor, pero pocas veces decimos, mi patria vale la pena. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que la conforman valen también la pena. ¿Cómo hay que hacer esto? Uno por uno, irlo cambiando. Es decir, ¿cómo podemos aplicar la ética y la moral de forma práctica? Llegando temprano, diciendo la verdad, tirando la basura en su lugar, cuidando el agua, cuidando la ecología, evitando caer en las pasiones como la cólera, la ira, la angustia, la depresión. Seguimos hablando del respeto y el respeto a la especie humana, amor por sus adelantos ya conquistados y amor por las tradiciones y esperanzas de mejoramiento. México es un país que adora las tradiciones, adora las fiestas, pero también es un país que requiere generar riqueza, conservarla e incrementarla. Y si en mucho no tenemos la riqueza que debemos, es porque toda no la gastamos en fiestas. No digo que esté mal hacer festejar o ser alegres, para nada, pero en un momento dado es mejor pagar impuestos que gastar todo ese dinero con la novia. Es una opinión personal. Si consideramos a la especie humana en conjunto, vemos que ella se caracteriza por el trabajo encaminado hacia la superación. El animal solo trabaja para conservarse, es decir, un animal trabaja para comer. Y con comer es feliz, aunque coma a diario lo mismo. Sin embargo, el ser humano nunca se conforma y lo que busca es superarse, de hacer, digamos, no es lo mismo comer un plato sencillo de tal vez algunas verduras cocidas, que a estas verduras ponerles mantequilla, queso o emplatarlo de cierta forma como para que se vea más atractivo al paladar. Tal vez combinarlo con un buen vino, yo no sé, la idea es aumentar con base en lo que ya se tiene. Hablemos de la arrogancia. La arrogancia es creer que se es moralmente mejor que otros sin tener la base. Es decir, es una sospecha. Una sospecha de que mis costumbres son mejores que las del otro. Sin embargo, esto es un autoengaño, puesto que se cree que uno está más capacitado que los otros para hacer juicios morales o para ser más íntegro, popular o atractivo. Esto es un defecto y es necesario registrarlo y cambiarlo, porque una cosa es tener respeto por la forma de vida de otra persona y otra suponer que va a actuar de determinada forma. También es arrogante el quien pide menos de lo que necesita. Para realizar un trabajo se requieren siempre ciertas herramientas y elementos para lograrlo. Cuando uno cree que puede realizarlo sin lo necesario, está uno abusando de las capacidades del otro y obviamente haciendo un mal trabajo. Por ejemplo, hay una fotografía ahí, es Elizabeth Taylor en Cleopatra. Si Cleopatra es arrogante, es porque en todo caso tiene ese cargo, esa sería su obligación y su deber, la reina de Egipto. Pero hay muchas personas que sin ser reyes, sin tener esa capacidad de dirigir a un país, se comportan como si lo fueran. Eso tendría que ser responsabilidad de cada quien, controlar la arrogancia. Pero en un momento dado,
el quedarse callado y no decir que estas personas están siendo arrogantes es responsabilidad de uno, y ahí está uno cayendo en este mismo error. Entonces, la persona arrogante es incapaz de verse a sí mismo, por lo tanto hay que decírselo. ¿En qué momento está siendo arrogante? Es decir, cuando no admite sus propias limitaciones. Es el vicio del orgullo. Solo una persona que goza de ecuanimidad moral y capaz de tomarse la existencia con calma y tranquilidad puede determinar quién es o no arrogante en el trato diario. Y bueno, haciendo una gala de templanza encomiable, no vive pendiente de la aprobación de los demás ni sufre frustración alguna, sino que es imperturbable y consciente de estar haciendo de su vida una obra de arte. Para lograr esto, uno tiene que estar muy seguro de cuál es la visión y la misión de lo que hace. Es decir, realizar el trabajo con la convicción de lo que uno hace es bueno para la humanidad y vale la pena. Esto es importante porque es el comportamiento ético que deberíamos de tener todos de forma actual. Les pongo un video para aclarar esto un poco más. En Nicaragua no se respeta nada. Ni a nadie. Todos los días Minuto a minuto. se respetan las leyes. Queremos que los demás resuelvan nuestros problemas. Y muchos nos llenamos la boca criticando. Pero ¿quién verdaderamente se involucra? ¿Quién participa? Él. Ella. Vos. Todos. Podemos ser parte de la respuesta. Porque no hay pequeños países, solo pequeñas actitudes. Ponete las pilas. Informate, participa, deja tu legado, sé más Nica. La idea aquí es la siguiente. En todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Colombia, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Todos en un momento dado nos olvidamos de las costumbres, de las buenas costumbres y de la ética. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a imitar y a olvidar. La práctica de la virtud implica que conozcamos los valores y los ejerzamos. Uno de ellos, el valor fundamental, sería el respeto. Empezando por nosotros mismos. ¿Qué tanto nos respetamos cuando bebemos hasta perder la cabeza? O fumamos hasta que nuestros dedos están manchados. O comemos hasta vomitar. Ahí hemos perdido el respeto por nuestro cuerpo. ¿Qué tanto respetamos nuestro cuerpo cuando trabajamos más de 24 horas sin parar? ¿Qué tanto respetamos a nosotros mismos cuando dejamos de dormir simplemente por tener un placer, el placer de ver películas, si ustedes quieren? Hay que aprender a respetarnos a nosotros mismos para poder respetar a los demás. De ninguna manera quisiera criticar a los workaholics, porque son personas trabajadoras. Sin embargo, aquellos que trabajan más de lo que pueden, tienden a enfermarse. A tal grado que llega un momento que se enferman y no pueden trabajar. Entonces ya no son tan productivos. La pregunta aquí es, ¿qué conviene más? ¿Trabajar hasta el desmayo y la enfermedad? ¿O trabajar lo suficiente como para poder seguir trabajando un largo periodo de tiempo? Bien, el respeto a nuestra especie implica el respeto al trabajo humano. Las buenas obras humanas deben ser objeto de respeto. Romper un vidrio por el gusto de hacerlo, es decir, en un ejercicio de la libertad, destrozar un jardín, pintarrajear las paredes, dañar una señal o un teléfono público, es abusar del derecho del otro, no es una libertad. Si ustedes le quitan el tornillo a una máquina, todos estos actos se consideran inmorales. ¿Por qué? Porque estamos dejando de respetar el derecho humano, lo que hicieron los seres humanos. Asimismo, martirizar a un animal es dejar de respetar a la naturaleza, no ver esa obra fantástica que es algo que no puede uno crear con las manos. Descubren que quien lo hace tiene en el fondo una inconsciencia, un desprecio por los bienes de la comunidad y una falta de imaginación que le impide recordar todo el esfuerzo acumulado que está detrás de una obra humana. Sé que en un momento dado alguien podría decir, oye, pero es mi derecho divertirme, quitando, no sé, haciendo un bache en la calle para que los carros caigan y entonces se les rompan las llantas.
Tu derecho es divertirte, sí, perfecto, pero no a costa de los demás, porque ahí dejas de respetar los valores de la humanidad y el trabajo que les costó lograrlo. Y eso es una virtud que hay que ejercer. Bien, esta es una cita de Alfonso Reyes, que en 1950 es un pensador mexicano, un educador mexicano, decía algo que ahora está muy de moda. La cuestión es que tardó 50 años esta forma de comportamiento para entrar en nuestras casas, en nuestros corazones y para que muchos pudieran practicarla. Pero imagínense qué se decía en ese entonces. Decía Alfonso Reyes: hay ciudades en que se acostumbra a separar los desperdicios de la vida doméstica, que llamamos genéricamente basura, para facilitar su recolección y reaprovechamiento, papeles, vidrios, plásticos, maderas y desechos de la comida. Hacerlo en una forma de respeto al trabajo humano. El desperdicio y el despilfarro son una inmoralidad. Imagínense, hace más de 50 años, de hecho 61 años hace, ya se sabía cómo separar los desperdicios, ya se sabía del reciclaje. Y apenas hoy muchas personas dudan si hacerlo o no. Ahora, claro, en otros países esto se ha convertido en ley desde hace 100 años, desde hace 50 años. En México no. Esperemos que las personas puedan tomar conciencia de ello y empezar a practicarlo. Bien, hablaremos de liberalidad y veracidad. Partiendo de la definición de diccionario de la Real Academia Española, sabemos que la liberalidad es la virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Es decir, los bienes que le son propios. ¿Cómo cuáles? Bueno, puede ser el bien del afecto, el bien de tus libros, el bien de tu ropa, es decir, ser desinteresadamente separado de las cosas que son tuyas, pero no de las que no lo son. Y aquí cabe hacer la aclaración. Hay muchas personas que con el sombrero ajeno presumen de ser dadivosos. La idea es que para poder repartir, primero hay que generar. La generosidad es el desprendimiento o causa social que tiene que ver con la liberalidad. Es decir, si se genera mucho, se puede repartir mucho gratis, a precios bajos, siempre y cuando sea tuyo aquello que des. Y la última definición es una disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya. Vemos que existen muchas causas sociales donde las personas brindan su trabajo físico, intelectual o simplemente de apoyo moral para ayudar a causas que creen que vale la pena. Por ejemplo, la construcción de casas, por ejemplo, los servicios de voluntariado en los albergues, por ejemplo, los cuentacuentos o los organizadores de actividades infantiles para niños con cáncer, para niños que tienen SIDA, para huérfanos. Todo este tipo de actividades que son filantrópicas se dan gracias a tener una idea de la liberalidad del ser humano. ¿Qué puedo dar yo por mi especie, por mi sociedad? Aquí la pregunta sería, ¿qué tanto participan ustedes en las juntas de los jefes de manzana, de las organizaciones sociales? ¿Han dado un poco de su tiempo tal vez para alfabetizar? ¿Tal vez para enseñarle a alguien a hablar bien el idioma español? ¿Y en qué los puede beneficiar en esto? Simplemente en el hecho de ayudar a otro ser humano con algo que tú puedes compartir. Tal vez sea tu tiempo, tal vez sea tu conocimiento, o tal vez tu forma de hacer las cosas. Vamos a continuar con un video que nos puede aclarar un poquito más el tema. Efectivamente, la relación entre la corrupción política y la educación cívico-democrática están enlazados de muchas maneras. Es como una madeja en la que uno va tirando de un lado y va saliendo y piensa que ya ha comprendido lo que pasa y resulta que no, porque los hilos no están tejidos de una vez, ¿no? Son múltiples y hay que seguirles la pista uno por uno y tomamos la tarea, es muy larga. It's not what you said. It's just how you said it to me. Es
un tema que, por lo menos en la filosofía, es tan antiguo como en Platón, ¿no? Que en su diálogo Protágoras se pregunta si es posible enseñar las virtudes, cómo se adquiere la buena ciudadanía. Y hay dos respuestas fundamentales, ¿no? La respuesta de Protágoras, de los sofistas, que creen que sí, que se debe y se pueden enseñar las virtudes y que sin ellas no puede haber buena ciudadanía, y la respuesta de Sócrates, que dice que la ciudadanía se aprende con los conciudadanos en el ejercicio, en la vida social común, ¿no? Yo creo que enseñar una materia con un libro de texto para que aprendan de memoria cosas como la Constitución o lo que sea, lo que ponga el libro de texto, no es muy útil para formar futuros ciudadanos. Cualquier persona seguramente le dirá que el momento más importante de su vida, o cuando aprendió una cosa muy importante, a lo mejor no ha sido ni en la escuela, ni eso, a lo mejor ha sido en un episodio de su vida con otra persona, o en un lance amoroso, positivo o negativo. Se aprenden muchas más cosas ahí. Le diría más, no hace falta saberse la Constitución ni las declaraciones de derechos. Hay muchos ciudadanos que son muy buenos ciudadanos y no se saben la Constitución. Una escuela cualquiera es un lugar para la convivencia entre distintos, para la tolerancia, para la participación, y efectivamente muchas veces esos valores son opuestos a los del mercado, a los de la familia, incluso a los de otras asociaciones que no piensan en términos de ciudadanía, sino que piensan en términos de individuos autointeresados y de coste-beneficio, ¿no? En el mundo habrá un lugar. Nosotros no hemos sido educados para ser ciudadanos nada más que a partir de la Constitución de 1978. Y entonces eso yo creo que todavía se nota bastante. Se nota, por ejemplo, entre nosotros una especie de reacción adversa hacia la política. Esta humanidad en armonía. La desafección es muy profunda porque la estructura misma partidista de partidocracia se da en España exactamente lo mismo. Y no, eso se multiplica en leyes como la ley electoral, donde el imponer listas cerradas y bloqueadas para mí es inconstitucional. No soy el único que lo piensa, porque sencillamente hay 2 o 3 artículos de la Constitución que garantizan el voto libre y directo. Libre y directo, unas listas cerradas y bloqueadas, donde está el voto libre y directo. Sí, es un trágalas, lo tomas o lo dejas, pero ahí no toques. Mayoría, hasta un 60%, que yo le llamo ciudadanos forofos. Actúan exactamente igual que los forofos o los hinchas del fútbol. Van con su equipo. Yo soy, y dicen así, yo soy del PP, yo soy del PSOE. Y bueno, votan a ciegas, siempre. Llevamos 200 años de democracia y no se ha hecho realmente labor ninguna por educar a ese pueblo. No se ha hecho nada, al contrario, se le ha denunciado como forofos, como hinchas, vosotros id a votar, ya os diremos a quién y cómo, y no os preocupéis de más, eso ya es cosa nuestra. Claro, ha sido un gran engaño. No se puede decir ahora que el pueblo es ignorante y todo eso, y que son forofos. Yo sé que es una pena, pero efectivamente los han hecho forofos. Bueno, tal vez hay una palabra que en un momento dado puede causar, pues, no sé si descontento, pero tal vez extrañamiento, sí. La idea aquí es la siguiente: si tú te vas a comprometer con un partido, con una idea política, con una forma de hacer las cosas, tienes la obligación y en todo caso el deber de informarte, de conocer, de participar. Es decir,
Si tú le vas a un equipo de fútbol y solo vas cuando gane o solo te pones la camiseta y no investigas cuáles son las estadísticas, cuáles son los nombres de los jugadores, quiénes son, cuándo iniciaron, cuál es la casa matriz, pues entonces no estás participando realmente ni te estás integrando. Bueno, continuemos con liberalidad y veracidad. Una persona veraz es aquella que dice, usa o profesa siempre la verdad. Es importante para cualquier empresario que sea considerado una persona veraz. Es decir, que cumpla lo que promete y aquello que promete sea real. Una mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa, pero también puede ser que digamos una verdad a medias. Es decir, no comentemos todo aquello que sea importante para conocer de forma completa lo que estamos diciendo. Una persona hipócrita, o bueno, la hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Hay muchos empresarios que para lograr vender un producto dicen algo que es contrario a ellos mismos, es decir, ni siquiera ellos creen que el producto sea bueno y sin embargo intentan venderlo. La idea aquí es cambiarlo. Uno tiene que estar convencido de que el producto que uno está haciendo es de calidad y vale la pena. Porque de no ser así, lo más probable es que este producto no sea tan bueno como uno cree o pueda llegar a ser. Si uno tiene la convicción de que puede llegar a ser mejor, lo puede lograr. Y puede mejorar el producto gracias a lo que uno hace. Digo, si uno no está convencido de ello, pues entonces será mejor y más ético cesar la participación. Muy bien, distinguidos participantes de este curso de ética en los negocios, mi nombre es Antonio Saldaña. Continuaremos con esta plática, con esta temática acerca de la ética en los negocios en sesiones próximamente, y les voy a pedir el favor de que, bueno, tal vez cuando veamos los videos sea necesario que pongan ustedes el video en pantalla completa para apreciarlo mejor. Por el momento, mi participación ha sido todo, y bueno, les agradezco que pasen ustedes un muy buen rato. Muchas gracias.